foto. Ya, está. Buenas tardes a todos, tengan ustedes un cordial saludo. Soy el doctor Jaime Eduardo Dulón Tarqui, médico hematólogo, especialista en enfermedades de la sangre, trasplante en el óseo y hematología hemostásica ósea. Estaremos a cargo de llevar adelante la clase teórica que corresponde al capítulo H4, anemia megaloblástica. ¿Ya? Está en clase de Sergio, sí, ya lo vi. ¿Está Luis Enrique? Vaya, tarde como siempre. Jonathan. Bien. Karen. Tampoco está. Está Paola Cielo. Pamela Cielo. Cielo Adriana. Ya la vi. Gabriela. Bien. Karina. Muy bien, Karina. Este capítulo ya lo hemos visto como hemos visto las clases prácticas cuando están asignados a mi grupo, pero ahora veremos un poco más a detalle todas las características de una cognición relativamente frecuente. No puedo decirles que es la primera causa de anemia. La primera causa sigue siendo la anemia ferropédica, pero esta es una condición que es también presente en nuestro medio y que requiere un abordaje especial. De antemano les pido disculpas por el retraso, tuvimos un pequeño contratiempo con la computadora, pero ya estamos ahora listos para empezar. Necesito un voluntario que me ayude a cambiar las diapositivas. Por favor, hermano. Siguiente. Entonces, estos son los objetivos para realizar la actividad. Siguiente. Le pregunto a Ramiro, él es un paciente que no acude por voluntad propia. Vino traído por los familiares muy preocupados por la situación que presentaba. Él tiene 44 años, relativamente joven. Realmente para ustedes eso será mucho mayor, pero para mí todavía sigue siendo joven. Él es funcionario de la policía. En ese tiempo, hace más o menos unos 10 meses, él trabajaba en la unidad de homicidios en la PSC. Cuando ocurría un asesinato, un homicidio o incluso accidentes de tránsito, él se encargaba de levantar las manos, brazos, restos de cadáveres cercenados o mutilados. Él trabajaba puntualmente en eso, exclusivamente en eso. Trabajaba solo, no tenía un compañero, de manera que si ocurría un homicidio o un asesinato, él iba a recoger los cadáveres de los cuerpos de las víctimas de homicidio. ¿Ya? No tiene ningún antecedente de importancia, pero él vive, el familiar que lo acompaña especifica que los hábitos alimenticios no tiene una información como tal, él vive solo. Es encontrado por un vecino quien la gente asegura que durante la noche es visitado por las almas de los cuerpos que les tocaba recoger. Estaba tocadiscos, como quien dice regularmente. Es así como lo encuentra un vecino, deambulando por la calle, hablando solo, y él decía que estaba hablando con las almas de los cuerpos de los que recogieron. Entonces es comunicado a los familiares lo llevan a la consulta de medicina general, ¿no? A un consultorio donde presenta además palidez progresiva, gingivorragia, fiebre, pero venía al consumo de medicamentos o drogas. Claro que él está neurológicamente o mentalmente inestable, pero aún así nos dice que no tiene estos antecedentes. Presenta una lengua depilada, palidez generalizada con subictericia, además, a nivel de las escleras, neurológicamente desorientado, que además se lo encuentra muy confuso. ¿Ya? Debo decir, antes de esto, como antecedente, los familiares, al verlo mentalmente inestable, acuden primero a psiquiatría. Y el psiquiatra les da medicamentos antipsicóticos para poder controlar el cuadro, cosa que no funcionó para nada. ¿Ya? Siguiente. Ese mismo cuadro, más o menos cerca del Renacimiento, es descrito en los libros de historia universal, donde personas con esos mismos trastornos mentales, con esa palidez, esa fiebre, esas encías sangrantes, eran catalogados como locos, endemoniados, ¿no? Eran excluidos de la civilización y morían de la más deplorable de las miserias, ¿no? Morían azotados por una infección, por un sangrado mayor o una infección muy grave. ¿Ya? Siguiente.
Entonces, la anemia megaloblástica no es una entidad en particular, forma parte dentro de un grupo más grande, las denominadas anemias macrocíticas. Anemias por reducción en el nivel de hemoglobina y hematócrito considerado normal para el lenguaje geográfico, pero con una característica, que el promedio de tamaño de esos glóbulos rojos es más grande, lo que se denomina más de 100 femtolitros, catalogándose como anemias macrocíticas. ¿Ya? Y dentro de estas, los reticulocitos, que son las formas más jóvenes de los antes del glóbulo rojo final, nos permiten catalogar en anemias arregenerativas o anemias regenerativas, ¿no? Entonces, cuando los reticulocitos están incrementados, podemos decir que esa médula ósea puede regenerar los glóbulos rojos nuevos. Situaciones como la anemia hemolítica o algunas hemorragias agudas que podrían ser catalogadas como anemias regenerativas. En cambio, anemias arregenerativas significarán anemias en las cuales la médula ósea no puede producir glóbulos rojos, justamente porque le faltan elementos para la producción adecuada, ya sea hierro, vitamina B12 o el fólico, que es justamente en nuestro caso. La anemia megaloblástica forma parte de las anemias macrocíticas arregenerativas. Eso era muy importante para la parte del diagnóstico. Siguiente. Desde 1880 ya se describen los megaloblastos, glóbulos rojos gigantes, glóbulos rojos grandes, y en un tiempo los médicos en los consultorios donde se identificaban estos datos clínicos, su receta era prescripción de carne. Literalmente en la historia, en los documentos, existen recetas donde dice consúmase 500 gramos de carne al día, como un medicamento, como si fuera una medicina, ¿no? Con una frecuencia, con un tiempo, etc. ¿Por qué? Porque se había asociado que la carne roja era el factor predisponente o desencadenante para este tipo de anemia, ¿no? Ahora sabemos que sí es lo correcto, antes no sabía por qué, pero ahora ya conocemos toda la parte fisiológica normal. Entonces, la anemia megaloblástica es un tipo de anemia que se caracteriza por la presencia de glóbulos rojos de gran tamaño. Así, en palabras simples, anemia, pero con glóbulos rojos grandes. En la médula ósea se fabrican menos células y las pocas que se fabrican son más grandes. Y ahora vamos a ir viendo poco a poco por qué se debe eso. La causa de este trastorno de la anemia megaloblástica podría ser deficiencia tanto de ácido fólico o de vitamina 12, o de ambos, que es la mayor parte de los casos. Siguiente. Casi el 2 al 4% de la población tiene algún rasgo de macrocitosis, tiene algún grado de deficiencia. No todos desarrollarán anemia, algunos solamente tendrán macrocitosis sin llegar a la anemia, pero casi una gran mayoría va a desencadenar eso al final de la enfermedad. El consumo de alcohol es una de las causas principales. Mucha gente, o muchos, ¿cómo puedo decir? La población, el sector social de la población menos favorecida, digamos, los sectores pobres, tiene mayor tasa de consumo de alcohol en algunas circunstancias, pero llegar hasta niveles extremos que les impide una buena alimentación. Y esto, arrastrado a largo periodo de tiempo, conlleva a una deficiencia en el consumo de vitamina B12 y de ácido fólico. El hipotiroidismo también es una causa de anemia macrocítica, pero también está en relación con el metabolismo de la vitamina B12. Y vean, más de 60 años disminuye el consumo de vitamina B12 a través de la carne, a veces por la misma dentadura, por el mismo metabolismo de estos pacientes. Pero ¿qué es lo que hace puntualmente el glóbulo rojo grande? Recuerden que para una adecuada síntesis de ADN se requieren todos los factores necesarios para la producción, ¿no?, de un ADN normal. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Cuando tenemos deficiencia en el consumo de folatos, de ácido fólico o de B12, se altera la síntesis del DNA. Existe un asincronismo en la maduración núcleo-citoplasma. Es decir, disminuye la producción de ADN, disminuye la cantidad de DNA, pero se mantiene intacta el ARN. En consecuencia de esto, núcleo pequeño, citoplasma grande. Ese asincronismo en la maduración hace que los glóbulos rojos sean cada vez más grandes. Y como el núcleo, el código, el DNA, también está presente en los glóbulos blancos y en los megacariocitos para la producción de las plaquetas, también va a haber, aparte de la eritropoiesis inefectiva, leucopenia
y trombocitopenia como una característica de los pacientes con anemias megaloblásticas. Los pacientes con anemia ferropénica por lo general tienen plaquetas normales o incluso aumentadas. En la anemia megaloblástica podemos encontrar pancitopenia. ¿Entienden? Entonces, tanto el ácido fólico como la vitamina B12 tienen algunos rasgos o algunas características en cuanto a la cinética. ¿Ya? Algunos se absorberán en mayor. Normalmente, el siguiente, por favor, vamos a ver aquí un poco más en detalle. Recuerden que para la absorción de la vitamina B12 se requiere un elemento imprescindible que se secreta a nivel de las células parietales del estómago. ¿Saben cuál es? El factor intrínseco. ¿No? Esa secreción a partir de las células parietales del estómago hace que se una la cobalamina, se una al factor intrínseco y gracias a eso se va a realizar la absorción. De ahí que los pacientes que tienen deficiencia congénita del factor intrínseco tienen anemia perniciosa, que es una forma de anemia megaloblástica al final. ¿Ya? Los pacientes que son gastrectomizados por algún tipo de neoplasia tendrán menor cantidad de factor intrínseco y requerirán soporte con vitamina B12 para toda la vida. Entonces, de ahí que es importante conocer la vía de absorción. Tanto el ácido fólico como la vitamina B12 tienen una cantidad específica almacenada en el hígado. Por eso que si ustedes normalmente consumen carne roja, pero un día a la semana no comen carne roja, no quiere decir que ya van a tener deficiencia, porque nuestro cuerpo todavía sigue utilizando los depósitos que se encuentran en el hígado. ¿Ya? Pero si esos depósitos se van acabando al cabo de 3 a 6 años para la vitamina B12, poco a poco se va instaurando la anemia megaloblástica, ¿no? Como un trastorno crónico. Siguiente. ¿Qué alimentos tienen vitamina B12? Aquí, ¿alguien es vegetariano? ¿Usted es vegetariano? Levanta la mano. ¿Nadie? Muy bien. Alguna vez un paciente vegetariano me decía, yo no consumo carne por razones personales, no, que es entendible, no puedo discutir eso, cada quien toma su decisión. Pero me decía que yo consumiendo lentejas, consumiendo porotos, puedo regenerar vitamina B12, puedo tener vitamina B12 y no desarrollar la enfermedad. Eso es completamente falso. Porque vean, el marraqueta, jugo de naranja, papaya, lechugas, porotos, no tienen cero de vitamina B12. Las únicas fuentes reales de vitamina B12 serán a partir de la carne, leche, queso, pescado, huevos. Entonces, toda fuente de vitamina B12 siempre va a ser de origen animal. ¿Ya? Entonces, todo paciente vegetariano estricto tendrá que recibir suplementación de vitamina B12 cada cierto tiempo, a fin de evitar justamente la anemia megaloblástica. ¿Ya? Siguiente. Es a partir de ahí que hay ciertas recomendaciones en cuanto a la ingesta diaria, ya sea en la pediátrica, ya sea en los adultos, tendrán algunas recomendaciones de cuánto consumir diariamente. Entonces, ¿cuáles son las causas que nos llevan hacia la deficiencia de vitamina B12? La primera, dieta insuficiente. Vegetarianos estrictos. No tengo nada en contra de los vegetarianos, por lo preguntaba al principio, pero estos siempre van a tener esa predisposición. ¿Ya? No quiero decir que los vegetarianos están condenados a tener anemia megaloblástica, no, pero sí requieren un suplemento eventualmente para evitar esa deficiencia. Mala absorción, deficiencia del factor intrínseco, ya saben por qué, porque está implicado en el metabolismo o en la absorción de la vitamina B12. Anemias perniciosas, gastrectomía, ingesta de sustancias cáusticas que podrán afectar a las células parietales del estómago, ¿no? Entonces todo eso conlleva poco a poco a una disminución de los depósitos y la instauración de la anemia megaloblástica. Siguiente. Pero puntualmente, ¿por qué es necesaria la vitamina B12? Entonces, dentro del metabolismo de los ácidos nucleicos para la síntesis del DNA, el paso de homocisteína a metionina está regulado por la vitamina B12, como una especie de cofactor enzimático diseñado ¿para qué? Para que esta metionina cumple funciones en la metilación del ADN y el ARN. Entonces, dentro de la codificación o la síntesis de ácidos nucleicos, es muy importante la participación tanto de vitamina B12 como de folatos dentro de ese metabolismo. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué pasa entonces? La síntesis de ADN es lenta o interrumpida. Este glóbulo rojo normal, este eritroblasto o este progenitor eritroide, tiene la relación 1 a 1 con el citoplasma, o sea, una parte del núcleo con una parte del citoplasma. Pero como el DNA está lento
o interrumpido se mantiene así pequeño, pero es el ARN, que es el que está normal, empieza a crecer exageradamente. Eso hace que la relación del citoplasma con el núcleo sea mayor, ¿no? Un glóbulo rojo grande, un eritroblasto grande. ¿Ya? ¿Entienden? Respecto a los síntomas, ya conocemos las características en general del síndrome anémico, cuando hay bajo transporte de oxígeno, bajo aporte de oxígeno a los tejidos, con la consiguiente sintomatología: cefalea, insomnio, cansancio, astenia, dinamia, mareos, etc. ¿Ya? A esto existirán algunos síntomas característicos o puntuales dentro de la anemia megaloblástica, ¿ya? A nivel de diferentes aparatos. ¿Sí? Entonces, al examen físico solemos encontrar palidez de piel y mucosas, subictericia, pero ¿por qué? Eso también tiene una explicación. Recuerden que los glóbulos rojos normales, los que tenemos todos nosotros, son glóbulos rojos que se pueden deformar. Si hay un capilar, un vaso sanguíneo muy delgado, el glóbulo rojo se puede deformar para atravesar por ese vaso sanguíneo. Sin embargo, si fuera un glóbulo rojo gigante, como el megalocito, o un glóbulo rojo macrocítico, pierde esa capacidad de deformación. Al atravesar por un vaso sanguíneo se va a romper. Es decir, hay un grado de hemólisis en el mismo glóbulo rojo en la circulación y también dentro de la médula ósea, por lo cual va a haber un grado leve de hemólisis, y eso elevará los niveles de bilirrubina indirecta, dándonos la subictericia, ¿ya? Inflamación, la glositis y signos neurológicos. ¿Sí? No lo recuerdo. Astenia, cefalea, mareos, glositis, rinitis angular, parestesia, signos neurológicos, además demencia, ¿no? En los ancianos a veces uno lo cataloga ya como demencia senil, pero podemos estar frente a una anemia megaloblástica si no se hace el abordaje correcto, ¿ya? Entonces, neurológicos, síntomas neurológicos, la vitamina B12 está en relación con los trastornos neurológicos. Cuando afecta al compromiso del cordón posterior, tendrá síntomas como miedo, adormecimientos, datos de una neuropatía periférica. Pero cuando es a nivel de la corteza cerebral, vean, irritabilidad, olvidos, demencia, depresión, alucinaciones. ¿Qué es lo que tenía el señor Ramiro cuando habíamos visto el inicio de la clase? ¿No? Él se imaginaba que hablaba con los difuntos, con los cuerpos que levantaba. Es así como se dio el caso. Entonces, existe lo que se llama en la biología la psicosis megaloblástica. Cuando esa deficiencia de las vitaminas, de la vitamina B12 y el ácido fólico, conlleva una acumulación de la homocisteína, una hiperhomocisteinemia, y eso nos dará todas las características de un paciente, la afectación neurológica, la afectación de la piel de la corteza. ¿Ya? Entonces, Lucero, ¿puedes interpretarnos este hemograma, por favor? El paciente tiene una anemia severa, ya que la hemoglobina está debajo de los valores normales, y de igual manera, en cuanto a los... ¿Qué tipo de anemia es? ¿Leve, moderada, severa? Eso es las claves, ¿no? Anemia severa. Muy bien, Lucero. En cuanto a los índices hematimétricos, el paciente presenta una anemia severa, macrocítica y hipercrónica. Muy bien, anemia macrocítica. Recuerden, es la primera condición para el diagnóstico de anemia megaloblástica, que existe una real macrocitosis. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. En cuanto a los reticulocitos, doctor, se encuentra en el rango normal. ¿Cómo se cataloga esta anemia, Sergio? Anemia regenerativa. Es decir, una médula ósea que está produciendo menor cantidad de glóbulos rojos, menor cantidad de hemoglobina, pero glóbulos rojos grandes, 128 femtolitros de volumen corpuscular. Ya nos está orientando en camino hacia cuál podría ser el diagnóstico. ¿Ya? Jonathan, ¿cómo está el ecograma? Los neutrófilos están en rango normal. Mira los glóbulos blancos, ¿qué les he enseñado hace menos de una hora? Perdón, los glóbulos blancos están disminuidos. Están los neutrófilos están en rango normal. Los linfocitos están por el rango normal. Los basófilos en el rango normal. Los eosinófilos en el rango normal. Y los leucocitos normales. Ya, lo que
presión aquí es una leucopenia también. Pero aquí los valores porcentuales están respetados, es decir, que no hay inversión de la fórmula de leucocitaria como para pensar en otra condición. Y además existe una trombocitopenia con 63.000 plaquetas. ¿Ya? Entonces, este es un hemograma muy característico que representa las anemias macrocíticas a regenerativas. ¿Ya? Siguiente. Esa es la química sanguínea. Como ven, valores de la bilirrubina total en 5.8, sabes que está aumentado, con elevación de la bilirrubina indirecta hasta 4.3. Similar a lo que estaríamos pensando que hay un cuadro de anemia hemolítica, ¿no? Pero en realidad son glóbulos rojos grandes, vean en esta foto, que al pasar por un vaso sanguíneo están rompiéndose. Neutrófilos hipersegmentados en el frotis y hay inclusiones eritrocitales, los cuerpos de Howell-Jolly, como la teoría diagnóstica morfológicamente hablando de un paciente con anemia megaloblástica. Entonces recuerden, como bien nos dice Lucero, más de 100 centilitros, anemia macrocítica. ¿Ya? La primera causa, deficiencia de vitamina B12 y de folatos. La primera causa para anemia microcítica, ¿cuál es? Anemia ferropénica. En este caso es anemia megaloblástica. Será la primera causa. No la única, ¿no? Hay otras causas de macrocitosis. Pero con los antecedentes clínicos y demás, anemia macrocítica, ustedes ya pueden inferir por qué camino seguir el estudio. Entonces, lo primero es descartar una pseudomacrosis, que no sea un resultado falso del laboratorio. Si realmente es reticulocitos bajos, deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, puede ser ambos. Siguiente. Una vez contenidos o teniendo la certeza de neutrófilos hipersegmentados, macrovelocitos, BCM más de 110, pero en realidad más de 100 femtolitros, elevación de la lactato de hidrogenasa e hiperbilirrubinemia indirecta, todos esos ya son datos que podemos tener en cualquier hemograma. No necesitamos una aspirada de médula ósea, no necesitamos estudios de genética, nada. Solamente teniendo el hemograma y algunos parámetros bioquímicos, ya podemos nosotros hacer el siguiente paso, que sería evaluación de los niveles séricos de ácido fólico o de vitamina B12. Esa será la vía correcta, pero en nuestro medio muy pocos laboratorios hacen dosificación de vitaminas. Ante eso, el frotis de sangre periférica puede ser una buena herramienta. Y si con eso también es muy probable, ya se puede encaminar una prueba terapéutica. Y veremos eso más adelante. Karina, ¿puedes comentar este hemograma? Es una anemia de tipo severa. Ya, 6 de hemoglobina, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Macrocítica. Muy bien, 108. ¿Qué más? Muy bien. Anemia macrocítica e hipercrónica. ¿Ya? ¿Será anemia megaloblástica? ¿Sí? 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 Muy bien, ¿quién ha hecho no? Sí, tengo más. ¿Quién más dice no? ¿Quién me dice por qué sí y por qué no? ¿Sí, Adriana? ¿Por qué? ¿Es anemia megaloblástica o no? ¿Qué me dices? Anemia macrocítica, hipercrónica. También tiene un poco de leucopenia. ¿Es o no es megaloblástica? ¿Tú me dices? No. ¿Por qué no, Sergio? Exactamente, mi hermano. Vean estos reticulocitos. La anemia megaloblástica siempre es regenerativa, porque la médula ósea se queda sin vitamina B12 ni ácido fólico para producir. ¿No? Si fuera una fábrica de chocolate, es como si le faltara el cacao, ¿no? Aunque existan trabajadores, no va a fabricar chocolate. Esta médula ósea no puede producir glóbulos rojos normales porque le falta vitamina B12 y ácido fólico. Pero aquí no, porque tiene 9.5 de reticulocitos, ¿no? ¿Qué entidad sería esta? ¿Quién me puede decir? No necesariamente. La anemia una anemia hemolítica. ¿Ya? Sí, con seguridad, chicos. La anemia hemolítica también hay macrocitosis. Pero ya saben ustedes por qué. Porque todos estos reticulocitos, el reticulocito fisiológicamente tiene un tamaño un poco más grande del glóbulo rojo maduro.
como la médula ósea manda gran cantidad de reticulocitos, eso aumenta el promedio de tamaño y por eso salen volúmenes corpusculares ligeramente incrementados. ¿Ya? Siguiente. La bilirrubina de ese mismo paciente era 11.8, más alta todavía, con elevación de la bilirrubina directa y una lactatohisteronasa igual, bastante. A este paciente le hacemos el test de Coombs, sale positivo, anemia hemolítica alta. Como se dan cuenta, ambos casos son anemias macrocíticas, pero la importancia de que ustedes sepan interpretar correctamente un hemograma es conducida por un camino o por el otro, ¿no? Si esto lo catalogada como anemia megaloblástica y hemolítica, el tratamiento no va a funcionar para nada, ¿no? Y el paciente puede tener más complicaciones producto de la hemólisis. ¿Ya? En nuestro laboratorio, como les decía, se puede hacer una dosificación, cuantificación de los niveles de vitamina B12 o de ácido fólico en los pacientes en quienes sospechamos. Niveles de cobalamina menor de 80 microgramos por ml puede ser catalogado como deficiente en vitamina B12 y tener diagnóstico de anemias megaloblásticas. Lo mismo con las pruebas de poda. Se puede medir también los niveles de homocisteína o marcar la cobalamina con cobalto y ver cuándo se elimina la prueba de Schiff. Algunas características dentro de la morfología propia de la sangre: aumento del volumen corpuscular medio, ya saben, macrocitosis, anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis, cielo? A ver, cielo. Es la variación de tamaño. Variación de tamaño, muy típico en las anemias nutricionales. ¿Ya? Neutrófilos hipersegmentados. Normalmente un neutrófilo puede tener hasta 3 segmentos, pero ya de 5, 6 o más ya es considerado polisegmentado o hipersegmentado, que es también una característica de los pacientes con anemia megaloblástica. Trombocitopenia leve o moderada, ¿no? Como decía, la síntesis de DNA afecta a todas las células de la médula ósea, por ende va a haber también leucopenia y trombocitopenia. Entonces aquí tenemos una imagen de un paciente. Tiene dactilocito. ¿Saben qué es un dactilocito? El glóbulo rojo se forma en la. Suele existir, además de la macrocitosis evidente, puede existir una poiquilocitosis, o sea, cambios en la forma de los glóbulos rojos. Siguiente. Vean aquí, glóbulo rojo gigante, un megalocito, con algunos dactilocitos además. Pero si se dan cuenta, se dice anisocitosis porque no todos los glóbulos son gigantes. Alguno como este todavía es normal, pero hay mucha diferencia de tamaño. Eso es la anisocitosis. ¿Ya? Siguiente. Aquí vemos un neutrófilo hipersegmentado, hasta 6 segmentos de un neutrófilo. Siguiente. Aquí también, ¿cuántos segmentos tiene ese neutrófilo? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Entonces, es típico neutrófilo hipersegmentado. Si ustedes piden un frotis de sangre periférica, sospechan de megaloblástica, le reportan neutrófilos hipersegmentados, macrocitosis y los cuerpos de Howell-Jolly, pues se pueden incluso asegurar el diagnóstico, porque es una triada morfológica diagnóstica muy característica de los pacientes con anemia megaloblástica. Igual, la fotografía no salió muy bien, pero neutrófilo polisegmentado. Otro, este tiene más segmentos todavía. Otro. Desde la médula ósea se ven precursores gigantes y este ya no sé qué tiene más 10 incluso. ¿No? Siguiente. Y los cuerpos de Howell-Jolly. Inclusiones eritrocitarias, ¿no? Como ustedes saben, el glóbulo rojo no tiene núcleo, no tiene nada de ese citoplasma, ¿no? Normalmente debería ser así un glóbulo rojo normal. Pero los cuerpos de Howell-Jolly son restos de RNA que están agrupados en el citoplasma del glóbulo rojo. Estos que tienen las flechas son los cuerpos de Howell-Jolly. ¿Ya? Lo que vemos en la médula ósea, progenitores gigantes. Como los pacientes debutan con pancitopenia en algunas circunstancias, se hace el estudio de médula ósea cuando hay dudas sobre el diagnóstico y lo que se ve son glóbulos rojos gigantes, progenitores o callados gigantes, gigantes metamielocitos en la anemia megaloblástica. ¿Ya? Siguiente, el programador se ve asincronía o disincronía en la relación núcleo-citoplasma, ¿ya? Células más grandes. Entonces, siempre utilicen la clasificación de las anemias que les permitirá encontrar diagnósticos cada vez más precisos. Como les decía, la anemia megaloblástica será la primera causa de macrocitosis, así como lo es la anemia ferropénica para la microcítica, la anemia megaloblástica será el primero, pero no el único, ¿no? Por eso en la clase yo les preguntaba cuáles son las causas de anemias macrocíticas, ¿no? Me decían algunos
megaloblástica, hipotiroidismo, decir el alcoholismo. Entonces, todas esas podrán ser causas de anemias macrocíticas. Si ustedes tienen anemia macrocítica, le hacen la prueba terapéutica, no funciona o no es el diagnóstico de megaloblástica, tendrán que ir descartando una por una todas estas condiciones. ¿Verdad? Siguiente. El tratamiento: 1000 microgramos por día por una semana. 7 días seguidos recibiendo 1000 microgramos. Si fuera por yoda serían hasta 2000. Pero es muy impredecible la absorción que vaya a realizar, porque depende de varios factores: factor intrínseco, células parentales normales, etc. Lo ideal, yo utilizo personalmente, es intramuscular. 1000 microgramos de vitamina B12 por 7 días. En esos 7 días mido los niveles de retículos y cómo tendrían que estar. O sea, ahora se han aumentado, ¿no? Es como si una fábrica de chocolate que no producía porque le falta cacao, le va a llegar una tonelada de cacao. Entonces la producción se va a aumentar. Eso es lo que vemos. A los 7 días, aumento de los retículos y un aumento progresivo de la hemoglobina en 4 a 6 semanas. ¿Ya? Los primeros 7 días, diariamente 1000 microgramos. Luego pasamos a 1000, a 1 a la semana y luego 1 al mes, hasta restaurar la causa, ¿no? Hasta restablecer la causa principal. ¿No? Entonces, uno de los que primero, el doctor William Castle, es uno de los que primero se puede evidenciar qué cosa, el incremento de los reticulocitos hasta el 7º día. ¿Ya? 7º día, recuerden, no pueden dar tampoco inyecciones intramusculares para toda su vida, ¿no? Le darán 7 días seguidos y si responde bien, ya será 1 cada semana. Ramiro recibió 1000 microgramos de vitamina B12 a la semana, luego 4 semanas, luego 1 por mes. También ácido fólico, una tableta de 5 miligramos, que es el requerimiento mínimo que se necesita para mejorar la disponibilidad. Mejoramos la parte nutricional. Siguiente. Este es el hemograma que se le realizó a Ramiro a los 7 días, en la primera semana. ¿Cómo lo vemos, Sergio? Bueno, la hemoglobina y está, bueno, sigue un poco disminuida, sin embargo, está levemente, una anemia leve podría ser. El volumen corpuscular medio está elevado, sigue siendo una macrocítica, hemoglobina corpuscular media elevada, igual hipercrómica. Reticulocitos igual elevados, pero no tanto como hace rato, igual una regenerativa. Este es el paciente Ramiro, le hemos dado el tratamiento, pero este es un hemograma con tratamiento. Le hemos dado la vitamina B12 y a los 7 días hemos visto que ha aumentado su nivel de hemoglobina y también ha aumentado los reticulocitos. Significa que el diagnóstico es el correcto y que esos reticulocitos se van a ir transformando poco a poco en glóbulos rojos maduros, que esa medula se va a seguir produciendo. Entonces esta, como bien dice Sergio, es una anemia regenerativa, sigue siendo megaloblástica, pero ya con tratamiento. Eso es lo que ustedes tienen que valorar cuando hacemos un tratamiento. Todavía no esperen que cambie esto, que ya sea normal, ¿no? El volumen corpuscular todavía va a tardar meses en bajar a los normales. Pero el primer indicador de que es el tratamiento adecuado va a ser los reticulocitos. Y vean, los plaquetas ya están normales. Tenía trombocitopenia al inicio. Y también tenía leucopenia, pero poco a poco ya va restaurándose a lo normal. ¿Ya? En los parámetros bioquímicos también va disminuyendo el nivel de bilirrubinas. El bilirrubina directo también fue bajando en la primera semana del tratamiento. Entonces, resulta que una vez nuestro buen policía Ramiro, que se ocupaba de levantar los cadáveres cercenados, ya una vez neurológicamente mucho más estable, él le contaba que era una especie de sueño, una especie de pesadilla. Si ustedes fueran a dormir y estarían soñando algo, esa era su vida. Él decía que me parece que era como un sueño. Y realmente hablaba con las personas, pero no porque los veía, porque había algo sobrenatural, sino porque tenía psicosis megaloblástica. Ahora él me decía que justamente desde que empezó a trabajar levantando los cuerpos, cadáveres de personas de homicidios, yo no comía carne, porque después de ver un brazo cercenado no podía ir a mi casa y comer un asado, ¿verdad? Entonces empezó a comer solamente vegetales, bajó mucho de peso y la causa era realmente nutricional, no porque era vegetariano, nada por el estilo. Imagino lo difícil que debe ser trabajar en eso, ¿no? Por tanto tiempo, casi 6 años trabajaba en eso. Entonces, en 6 años
desarrolló la psicosis megaloblástica con la anemia megaloblástica que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, en vez de que el psiquiatra le dé tantos antipsicóticos y demás, pudo haber hecho un mejor abordaje diagnóstico de la anemia y con un par de vitamina B12, una semana, 2 semanas de tratamiento, volvió completamente a lo normal. ¿Sí? Se eliminó todos los fantasmas que él veía, que le acompañaban en las noches, fueron poco a poco desapareciendo. Y él volvió a su rutina normal. Obviamente cambió de trabajo, ¿no? Se fue a la parte administrativa, ahora y este sonograma al final, después de 2 meses de tratamiento, normalizó el nivel de hemoglobina, normalizó el nivel de volumen corpuscular medio, los retículos volvieron a bajar. ¿Por qué? Porque ya no hay anemia, ya no hay necesidad de seguir produciendo glóbulos rojos. Los glóbulos rojos volvieron a lo normal, la diferencial adecuado y sin trombocitopenia. ¿Ya? Siguiente. ¿Ven? Los valores bioquímicos también volvieron a lo normal. Entonces ese es un ejemplo real de un paciente que he atendido porque la psicosis megaloblástica o el trastorno neurológico era el principal motivo de consulta, ni siquiera por la anemia, pero el abordaje correcto de la serie roja, la serie blanca, la serie plaquetaria les va a conducir a ustedes a diagnósticos oportunos, precisos, para poder encaminar mejores tratamientos y para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ramiro, antes de hacer el tratamiento por la psicosis megaloblástica, estaban pensando los familiares internarlo en un psiquiátrico, darle anticomerciales, darle antipsicóticos. Imagínense qué hubiera pasado ahí a largo periodo de tiempo, ¿no? Seguramente hubiera muerto, es más probable, como pasaba en el Renacimiento. Pero ahora sabemos que haciendo ese abordaje correcto, ustedes tendrán menos posibilidades de error. ¿Ya? Por eso que les invito siempre que continúen en la capacitación, en la formación, en la lectura y el conocimiento, porque es lo único que nos va a llevar adelante a todos. ¿Ya? Esto.